En DAS, 24 horas al día. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta edición de 24 horas al día de 11 de septiembre, marcado por el recuerdo y la conmemoración de estos 43 años del golpe militar y también por escenas de violencia que se han vivido en el centro de Santiago. María José. Claro, Ignacio Uribe, precisamente un compañero nuestro, periodista del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, fue agredido. Además, le quitaron los equipos. Les vamos a estar informando, por supuesto, de aquello. Como les comentábamos, en el marco de la conmemoración de los 43 años del golpe militar, a esta hora se realiza la tradicional marcha en homenaje a las víctimas de la dictadura. Vamos de inmediato con Juan Francisco Vázquez, que tiene todos los detalles. Juan Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Una romería que ha terminado tradicionalmente con el discurso de la presidenta de la agrupación de familiares detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura militar, Lorena Pizarro, y que tras su intervención hasta los asistentes comenzaron también una serie de disturbios, escaramuzas menores, pero que debieron poner fin a este acto debido a la presencia de encapuchados que principalmente, bien digo, se han congregado en la entrada de Valdivieso del Cementerio General. Se enfrentaron a la policía, a las fuerzas especiales de Carabineros, intentando encender algunas fogatas, levantar algunas barricadas y lanzando algunos objetos a la policía, lo que ocasionó también la respuesta por parte de los efectivos con el carro lanzagases y también el carro lanzaguas. Hasta ahora de la tarde, como podemos ver, la gran mayoría de los asistentes a esta romería se ha retirado por un costado del Cementerio General, un costado interior de este Campo Santo, y también pasando por el memorial de los ejecutados y detenidos políticos durante esta época de la historia de nuestro país, al tiempo que en la entrada de Valdivieso se concentra un grupo también de encapuchados que intentan mantener estos incidentes. La policía se ha replegado en las calles aledañas al Cementerio General, pero esta romería, como vemos en las imágenes, se inició ahí en calle San Martín, cerca de los Héroes. Cerca de las 10 de la mañana se comenzaron a congregar los asistentes, todos los adherentes, para conmemorar, homenajear y también recordar a las víctimas de la dictadura militar. La marcha avanzó por distintas calles del centro de Santiago, por MacGyver, luego llegaron hasta el Puente de la Paz, avanzaron hasta Avenida Recoleta y ahí tomaron dirección al norte hasta el Cementerio General, donde estaba instalado desde muy temprano un escenario contiguo al memorial de los detenidos desaparecidos para poner fin a esta tradicional actividad de cada 11 de septiembre. Una manifestación, una romería que, como vemos en las imágenes, se desarrolló con completa normalidad, con muchísima tranquilidad por parte de los asistentes. Sin embargo, en la parte posterior fue donde se fueron juntando estos pequeños grupos de encapuchados que fueron realizando algunos desórdenes, principalmente cuando la marcha se iba acercando al Cementerio General. Intentaron romper algunas instalaciones de unas bombas de benzina que hay acá en Avenida Recoleta, también ingresar a una fábrica, y ahí comenzaron los enfrentamientos, unos enfrentamientos que luego continuaron cuando terminó la alocución de Lorena Pizarro. Vemos imagen en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en los alrededores del Cementerio General, específicamente en Recoleta con Valdivieso, donde se mantiene un grupo de encapuchados que, por ejemplo, intentan mantener prendida una fogata que cada cierto momento el fuego intenta ser reactivado por estos manifestantes que se mantienen concentrados en ese lugar. Carabineros se mantiene replegado en los distintos sectores, las distintas calles aledañas a este cementerio. Sin embargo, en los últimos minutos no hemos visto enfrentamientos. Durante su alocución, Lorena Pizarro, y justamente cuando comenzaban a desarrollarse estos incidentes menores, Lorena Pizarro hizo un llamado a la unidad de todos los sectores que buscan las reivindicaciones en materia de derechos humanos, al tiempo que también criticó este accionar de Carabineros, tildándolo de represión. Al tiempo que ellos querían recordar a las víctimas de la represión, sostuvo Lorena Pizarro, se vuelven a producir esos mismos hechos que ocurrieron
hace ya 43 años en nuestro país. Luego de eso, ella, Lorena Pizarro, invitó a los asistentes, a la gran mayoría de asistentes que concurrieron de forma pacífica a esta manifestación, a retirarse por el costado del Camposanto de la comuna de Recoleta, porque en el sector de Valdivieso estaba entonces enfrentándose las fuerzas especiales de Carabineros con los manifestantes, quienes se mantienen. Un grupo en el exterior del cementerio y otro en el interior, intentando entonces provocar algún tipo de desórdenes y mantener los disturbios que hasta ahora sí se han mantenido de forma bastante menor que los ocurridos en años anteriores. Pero eso sí, aunque han sido menores estos desórdenes, estos disturbios y también las agresiones, la prensa no ha estado ajena a las agresiones provocadas por estos encapuchados. Vemos ya en imágenes lo que le ocurrió a un equipo periodístico de nuestro canal que estaba precisamente realizando el recorrido de esta manifestación. Fueron atacados por un grupo de sujetos, individuos encapuchados, le robaron parte del equipamiento periodístico y también nuestros compañeros resultaron con algunas lesiones. Tenemos algunas imágenes del momento cuando estos encapuchados atacan a nuestros compañeros. Pongamos atención. Espérate, que nos quieren tirar igual nosotros. Ahí teníamos el momento entonces en que los encapuchados, personas que no vienen con el mismo espíritu que lo hacen los convocantes, ni tampoco la gran mayoría de los participantes de esta tradicional romería, que tiene como objetivo, y lo han dicho también los convocantes, recordar, homenajear y conmemorar una fecha tan sensible para la historia de nuestro país como un 11 de septiembre, y que sin duda estas personas que no vienen con ese espíritu, sino que con un espíritu de crear violencia, disturbios y desórdenes, atacan no solamente la propiedad pública, privada, sino que también atacan a los equipos periodísticos que estamos trabajando en distintos puntos de la ciudad para tener las distintas alternativas también de esta actividad. Finalmente entonces se les roba parte del equipamiento periodístico y también nuestros compañeros han debido ser derivados a un centro asistencial, porque junto también a nuestros compañeros de Televisión Nacional también fueron agredidos compañeros de otros departamentos de prensa de otros canales. María José Ignacio. Juan Francisco, exactamente, tú lo decías, nuestros compañeros periodistas y también camarógrafos han sido derivados a la Asociación Chilena de Seguridad, donde están siendo atendidos oportunamente. Tienen algunas lesiones que les vamos a estar contando más adelante para la tranquilidad de la familia, Ignacio. Así es. Y los equipos de TVN, por supuesto, han debido resguardarse en otros sectores también para no sentir y no sufrir las agresiones que estaban viviendo otros equipos como este que les contábamos, que en este momento se encuentra en estos centros asistenciales. Juan Francisco, te seguimos escuchando. Claro, Ignacio, porque mientras nuestros compañeros afortunadamente pudieron ser derivados rápidamente a los centros asistenciales, acá en la comuna de Recoleta, en el cementerio general, continúan entonces algunos disturbios menores y bastante controlados, también hay que decirlo, pero se mantienen ahí un grupo de personas, tanto en el exterior del cementerio general como en la puerta de Valdivieso. Justo en esa intersección con Recoleta es donde están congregados estas personas que venían cuando la columna humana avanzaba por las calles que les mencionaba anteriormente. Ellos venían en la parte posterior, cerrando lo que era esta marcha y ahí aprovechando esa posición para provocar algún tipo de disturbio. Los primeros desórdenes que se comenzaron a desarrollar fueron aquí en Avenida Recoleta, llegando al cementerio general, aprovechando unas bombas de benzina que durante esta jornada no funcionaron para así evitar recibir ataques por parte de estos desadaptados. Hay que decirlo con todas sus letras, porque de inmediato comienzan a tratar de romper un poco el inmobiliario, de tener algún elemento contundente para poder enfrentarse a la policía. Ahí se desarrollaron los primeros enfrentamientos entre este grupo y las fuerzas especiales, con la presencia del carro lanzagasas, el carro lanzaguas, al tiempo que estos vehículos recibían algunas bombas de pintura y también ataques con extintores que estos sujetos detonaban, presumiblemente robados de alguna parte durante este recorrido. Ahí también se produjeron algunas detenciones por parte de la policía y luego, cuando lograron ser dispersados por la policía, este grupo avanzó y se ubicó en el lugar donde se mantienen hasta ahora de la tarde aquí en Recoleta con Valdivieso. Ahí al final de donde estaba la gente escuchando este acto artístico cultural que ponía fin a esta romería con una presentación musical y también con el discurso de Lorena Pizarro, se produjeron
produjeron, bien digo, los segundos enfrentamientos y los segundos incidentes, lo que fue criticado por la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y luego, cuando ella ya dio por terminado este acto, invitó a los asistentes a retirarse por el costado del cementerio general en dirección hacia el norte, donde todavía podemos ver, donde estamos nosotros ubicados, cómo avanza esa columna humana que llegó hasta la Plaza de los Héroes durante esta mañana, con banderas, con consignas de los grupos que defienden la causa de los derechos humanos. Ellos se retiran pacíficamente. Sin embargo, el lugar donde estaba apostado este escenario fue tomado por estos encapuchados, que se mantienen un grupo importante en el exterior del cementerio general y otro ya en el interior, intentando encender algún tipo de fogatas para tener fuego. Sin embargo, estas barricadas o estas fogatas no han crecido en magnitud y se mantienen entonces ahí apostados en esos dos puntos que les mencionaba anteriormente, mientras que la policía también está monitoreando cómo se desarrolla esto con algunas cuadras de distancia, porque están unas 3-4 cuadras de donde se mantienen estos sujetos encapuchados, principalmente jóvenes que llegaban con distintos elementos para entonces comenzar a enfrentarse a la policía. Ahora, en este momento, vemos cómo llegan hasta ese punto de Valdivieso con la avenida Recoleta, la presencia policial, lo que ha motivado entonces la dispersión de estos sujetos, quienes toman sus resguardos y hacen ingreso al interior del cementerio general. Las distintas unidades policiales entonces llegan a ese punto para entonces poder restablecer el orden público. Sin embargo, estos sujetos han comenzado a arrancar, se mantienen en el interior del cementerio general, y también vemos cómo ya comienza la presencia de los gases lacrimógenos por parte de la policía para poder entonces dispersar a estos manifestantes. Llega un importante número de unidades policiales de las fuerzas especiales, distintos carros, para poder entonces dar por terminado lo que son estos disturbios, que lamentablemente una vez más fueron los invitados de piedra a esta romería, una tradicional actividad de cada 11 de septiembre, donde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos convoca para recordar a las víctimas de la dictadura, lo que es una instancia aprovechada por estos sujetos para provocar desórdenes, daños y también agresiones a distintas personas, entre ellos, por supuesto, lo que más lamentamos también nosotros, nuestros compañeros de prensa, que ahora están siendo atendidos en un recinto asistencial de la capital. Vemos la presencia de gases para poder entonces dispersar a estos manifestantes, al tiempo que también la presencia de fuego al interior del cementerio general, lo que presumiblemente lo han logrado juntando distintos tipos de elementos para encender esta llama por parte de estos manifestantes. Ignacio y María José. Sí, Juan Francisco, lamentable ese incidente de individuos que probablemente no tienen ningún vínculo con las agrupaciones que convocan esta marcha que recuerda a las víctimas de la dictadura. ¿Te parece que en cualquier momento, si se estima oportuno, retomemos el contacto? Juan Francisco, buenas tardes. Por supuesto que sí, muy buenas tardes. Chao. Claro, repudio total a toda la violencia y también a quienes simplemente, claro, vamos a volver en cualquier momento, nos dicen desde la sala de dirección, con Juan Francisco Vázquez, con cualquier antecedente nuevo, porque lo que decíamos, la violencia no la aceptamos ni aquí, ni en ningún lugar, ni en ninguna marcha. Y vamos a cambiar de tema porque miembros de los partidos socialista, comunista, del Partido por la Democracia y también distintas personalidades del mundo político concurrieron a La Moneda precisamente para conmemorar los 43 años del golpe de Estado. Estamos con Jaime Quesada. Jaime, buenas tardes. Sí, hola Ignacio, María José, ¿cómo están? Fue una ceremonia que duró cerca de una hora aquí en el Palacio de la Moneda, una ceremonia interreligiosa en conmemoración al expresidente Salvador Allende y la muerte de sus 38 colaboradores que fallecieron aquí en el Palacio Presidencial ese 11 de septiembre de 1973. Una ceremonia que comenzó pasadas las 9:30 de la mañana, contó con la presencia, fue encabezada por la presidenta Michelle Bachelet y contó con la presencia de las autoridades más importantes de nuestro país. También asistió el expresidente Ricardo Lagos, que sostuvo un emotivo encuentro con la senadora Isabel Allende, hija del exmandatario fallecido. Una ceremonia que estuvo marcada por la intervención de los representantes de las iglesias, tanto de la Iglesia Católica, la Iglesia Judía y también de la Iglesia Evangélica, quienes entregaron un mensaje basado en la unidad que se requiere en nuestro país para que eventos como el que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 no se vuelva a repetir. Uno de los momentos más emotivos
se vivió en medio de la ceremonia cuando la presidenta Michelle Bachelet, y los quiero invitar a que revisemos esas imágenes, junto al círculo más cercano de la familia Allende, subieron hasta el Salón Blanco, el lugar donde el presidente Salvador Allende pasó sus últimos minutos con vida. Allí depositaron una ofrenda floral, particularmente claveles y rosas, en los lugares donde se recuerda justamente a la figura del ex mandatario. Los quiero invitar a que revisemos declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet, que fue la locutora principal de este evento, de esta conmemoración oficial del 11 de septiembre, y donde la mandataria reiteró que es necesario que entre todos los chilenos cuidemos la democracia que estamos viviendo. Y es esta democracia tanto tiempo anhelada y finalmente reconquistada la que hoy debemos honrar, perfeccionándola, haciéndonos cargo de sus carencias y dignificando sus procesos. Y este gobierno se ha hecho cargo de esta tarea. Se ha hecho cargo de aquellas camisas de fuerza que constreñían nuestras libertades, como terminar con la nefasta herencia del sistema binominal, como asegurar que nuestros compatriotas fuera de Chile puedan votar en las elecciones presidenciales. También fortaleciendo la educación cívica en nuestras escuelas, donde la formación de los derechos humanos tendrá un rol central, o como permitirnos entre todos elaborar una nueva constitución que nos represente verdaderamente, una que nazca de la deliberación colectiva y que surja en democracia. Y con una profunda agenda de probidad y transparencia, nos estamos haciendo cargo de una crisis de representación que debilita el juego democrático y resquebraja las necesarias confianzas que deben marcar las convivencias de un pueblo soberano. Y es esta democracia tanto tiempo... Fuera del Palacio de la Moneda también se vivieron importantes ceremonias. A las 9:30 de la mañana llegó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos a entregar una ofrenda floral a la puerta de Morandé 80. Esta puerta que es enormemente simbólica para el allendismo, que era utilizada precisamente por el ex mandatario para realizar el ingreso y salida del Palacio de la Moneda. También hubo ofrenda floral en el monumento a Salvador Allende, que se encuentra en la Plaza de la Constitución. Hasta allí llegó también la directiva del Partido por la Democracia y la directiva del Partido Socialista, encabezada por su hija Isabel Allende. Los quiero invitar a que revisemos información importante, porque la presidenta Michelle Bachelet, en medio de su discurso, hablando en torno a los desafíos que todavía existen en Chile para avanzar en materia de derechos humanos, anunció que Lorena Fríes, la ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, va a ser a partir de los próximos meses la primera subsecretaria de Derechos Humanos. Precisamente esta institución que se ha aprobado en el Congreso y que comenzará a funcionar de la mano del Ministerio de Justicia. Los quiero invitar a que revisemos declaraciones del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y también unas breves declaraciones de Lorena Fríes, que se encontraba aquí en el Palacio de la Moneda en torno a este nombramiento. Ya se aprobó, es ley de la República, lo que corresponde ahora es la implementación de la subsecretaría, su instalación tanto orgánico, institucional como sustantiva, la agenda de trabajo de la subsecretaría. Esto para nosotros es un objetivo bien anhelado, de poder contar en el seno de la institucionalidad con una subsecretaría que se haga cargo de los desafíos que este país tiene en materia de derechos humanos. Todos los países, que duda cabe, tienen tareas importantes en materia de derechos humanos. Pero un país con la historia que ha tenido Chile, y especialmente a propósito de esta conmemoración del 11 de septiembre, que duda cabe que tiene desafíos permanentes que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. Esa es la tarea que se le ha encomendado a la exdirectora del Instituto de Derechos Humanos y futura subsecretaria. Estoy muy honrada por el nombramiento y la confianza que ha depositado en mí la presidenta, y ahora me toca ya sumergirme y empezar a trabajar. Muchas gracias. Desafíos entonces en materia de derechos humanos, que nuevamente fue uno de los temas principales aquí en el Palacio de la Moneda cuando se conmemora el aniversario número 43 del golpe militar. Por supuesto, la senadora Isabel Allende, hija del ex mandatario, fue una de las figuras más importantes dentro de esta conmemoración. Se le vio muy emocionada con los distintos homenajes que se le hicieron al ex mandatario. Se mostró, por ejemplo, el nombre de cada uno de los colaboradores, de los 38 personas que murieron aquí en el Palacio de la Moneda junto al ex mandatario. Y también se realizaron distintas muestras, por ejemplo, artísticas, donde un coro interpretó varias canciones de Víctor Jara, que por supuesto emocionaron aquí en el patio de los Cañones. Se le consultó a la senadora Isabel Allende en torno a esta nueva conmemoración, a este nuevo aniversario de la muerte de su padre, e indicó que ella espera que este gobierno, que su gobierno finalmente tome medidas mucho más directas y mucho más concretas, como por ejemplo el cierre del penal Punta Peuco.
que yo tengo confianza que mi gobierno va a cerrar Punta Peuco, que yo espero que efectivamente aquellos violadores de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad no deben tener medidas especiales, porque justamente son eso, son personas que cometieron las peores y más graves violaciones. Ceremonia oficial entonces de conmemoración del aniversario número 43 del golpe militar que se desarrolló aquí en el Palacio de la Moneda y por supuesto nuevamente la materia de derechos humanos fue el principal tópico que se tocó aquí en el Palacio Presidencial. Gracias, Jaime. Isabel Allende, que también recordemos que ayer en el Consejo General del Partido Socialista confirmó su intención de ser candidata a la presidencia de la República. Que esté muy bien, buenas tardes. Nos vemos, que esté muy bien. Vamos a volver con Juan Francisco Vázquez, que ha seguido la marcha en conmemoración a los detenidos desaparecidos de este 11 de septiembre y tiene los detalles además de los desmanes que han causado encapuchados y que por supuesto han empañado esta tradicional romería. Juan Francisco. Claro, desmanes que se mantienen concentrados todavía aquí en Recoleta con Valdivieso, con la irrupción de las fuerzas especiales de Carabineros que ha obligado a replegar a estos manifestantes al interior del cementerio general. Vemos en la imagen cómo el carro lanzaguas entonces lanza este chorro al interior del cementerio general para evitar que los manifestantes vuelvan entonces a agruparse para volver a realizar disturbios que lo intentaron a realizar minutos atrás, tanto en el exterior como en el interior de este cementerio. Del punto donde nosotros nos encontramos, vemos cómo estos individuos están ahí escondidos entre medio de las tumbas, tratando de zafar de este chorro de agua, mientras que en el exterior se mantienen también otro grupo de personas mirando lo que está sucediendo en este lugar. Fueron los disturbios provocados en este punto los que obligaron a los convocantes a poner fin a este acto cultural que iba a poner fin a la romería tradicional de cada 11 de septiembre, porque luego de la irrupción de los encapuchados, los disturbios y también la presencia policial, la gente que vino siguiendo la invitación de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se retiró de este lugar por un costado del cementerio general y siguieron avanzando hacia el norte, por lo cual toda esta zona quedó en poder, podríamos decirlo, de estos individuos encapuchados que hasta ahora se mantienen todavía en el interior del cementerio general y tratando de ser dispersados por las fuerzas especiales de Carabineros, principalmente con el carro lanzaguas. También han utilizado gases, pero en los últimos minutos ha sido el carro lanzaguas el encargado entonces de dispersar a estos individuos, quienes se mantienen ahí tratando de zafar de este chorro al interior del cementerio general. En el resto de la panorámica que tenemos nosotros en Avenida Recoleta no hay otros puntos de desorden ni de escaramuzas, todo se concentra en un grupo minoritario en comparación a la gente que vino y que participó de la marcha, pero que tomándose la violencia del caso, puedes entonces ellos llevan entonces la delantera en cuanto a los actos de violencia que finalmente ponen el punto negativo a esta actividad destinada a la conmemoración y que mantiene todavía la presencia policial en este lugar, Ignacio, María José. Gracias, Juan Francisco. Vamos a volver en cualquier momento contigo en caso de que se reinicien, lamentablemente, estos incidentes que están ocurriendo ahí en las calles de Santiago. Claro, y se celebró la versión número 41 del Te Deum evangélico, hasta donde llegaron distintas autoridades, entre ellas la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Vamos con los detalles con la periodista Viviana Martínez. Viviana, buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Te Deum evangélico, misa de acción de gracias que acaba de culminar acá en la catedral, en plena Alameda, en la comuna de Estación Central. Comenzó puntualmente a las 11:30 de la mañana con presencia de autoridades encabezadas, como es tradición, por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y gran parte, casi la totalidad de su gabinete, además, por supuesto, de miembros de la comunidad y autoridades de esta iglesia. Como es tradición en la oración por Chile, se trataron temas de contingencia. Sin ir más lejos, el obispo Soto habló de las AFP, dijo no más AFP, dijo hay que atender el llamado de la ciudadanía. También habló de temas de salud, como cobertura a las enfermedades catastróficas y al difícil momento, en sus palabras, que está viviendo Chile en materia política. Los invito a escuchar las declaraciones de la presidenta Bachelet y de las autoridades que asistieron durante esta jornada a este Te Deum evangélico.
Yo he sentido centralmente que lo que nos ha pedido a todos, incluido a las autoridades sin duda, es que todos trabajemos con fuerza para que Chile sea un país cada vez más unido, más fraterno y además más solidario, y donde podamos además resolver las necesidades de tantos y tantas. Palabras de la Presidenta de la República en su llegada, ¿verdad?, asistiendo a este Te Deum evangélico, donde yo les decía, los temas de contingencia no estuvieron ausentes, además, por supuesto, de la acción de gracias propiamente tal que motiva una instancia como esta. Les decía yo, también presencia de autoridades, parlamentarios, prácticamente todo el gabinete de la Presidenta. Los invito a escuchar esas declaraciones. Yo me quiero quedar primero con la invitación, tremenda asistencia de público y las palabras de los obispos. Básicamente los pastores lo que están señalando es acuerdo y entendimiento de lo que estamos en la función pública. Espero que estemos a la altura y podamos seguir trabajando para aquello. El llamado es a distinguir lo principal de lo secundario. Y lo principal son estos valores de justicia, de libertad, de misericordia, de compasión. En la medida que hagamos bien ese trabajo y nos comprometamos por esos valores, en esa misma medida los chilenos recuperarán la confianza en sus autoridades. El llamado a la unidad de todos los actores y poder encontrar puntos de encuentro para construir un pacto por Chile, creo que recoge la aspiración de la Presidenta y que lo reiteren los obispos, créanme que es muy interesante. Bien, declaraciones de las autoridades presentes en esta misa de acción de gracias, el Te Deum evangélico que se ha desarrollado durante esta jornada y que culminó hace muy pocos instantes. Tema aparte, aprovechamos la presencia del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, para preguntarle acerca de esta grave situación ocurrida durante esta jornada que hemos estado informando en 24 horas al día, la agresión a nuestros compañeros de trabajo que estaban realizando la cobertura de la marcha que conmemora el 11 de septiembre que va rumbo al cementerio en la comuna de Recoleta, una agresión que hemos calificado por supuesto de cobarde, pues ellos estaban realizando su trabajo. El vocero no estaba al tanto porque había ocurrido hace solo minutos, pero por supuesto se la informamos y él repudió un hecho como este, haciendo un llamado no solo a la unidad nacional, sino a conmemorar una fecha tan importante para nuestro país sin hechos de violencia. Escuchamos esas declaraciones. Expresar primero mi solidaridad con ellos, ¿no? Y con su familia. Vamos a tratar de informarnos. Yo no estaba al tanto, estábamos aquí en repudiable porque, mire, todos los 11 de septiembre es un momento difícil, un momento complejo, pero eso no significa que tengamos que hacerlo con destrozos, con violencia y causándole daño a otros, así que bien repudiable. Bien, repudiable, dijo el ministro de vocero de Gobierno, al momento de informarse, de enterarse de lo que había ocurrido, ¿verdad?, de esta agresión, violenta agresión que sufrieron nuestros compañeros que estaban realizando su trabajo en la cobertura de esta marcha. Repudiable sin duda, Viviana. Muy buenas tardes, que esté muy bien. Volvemos entonces con Juan Francisco Vázquez, que ha seguido la marcha en conmemoración a los detenidos desaparecidos. Juan Francisco, cuéntanos qué está pasando a esta hora. Ya hemos hecho varios contactos contigo. ¿Siguen los desmanes ahí en la zona? Claro, continúan los desmanes focalizados en la parte interior del cementerio general, posterior a la puerta de Recoleta con Valdivieso. Ahí, en ese portón, está el carro lanzaguas de las Fuerzas Especiales de Carabineros intentando dispersar a los encapuchados y manifestantes que todavía se mantienen en el interior. Y también esto se combina con una pequeña protesta de que están realizando algunas personas pertenecientes a los pueblos originarios. Hay un grupo de personas que se mantiene en el exterior. Eso sí, ese grupo de personas que está afuera, en Avenida Valdivieso, están de forma pacífica. Solo están agrupados en esa esquina porque los desórdenes están concentrados en el interior del cementerio general. Podemos ver cómo algunas personas intentan
intentan enfrentarse al carro lanzaguas de Carabineros que les lanza el chorro, quienes ellos están en los pasillos del cementerio general, donde se van escondiendo también entre medio de los muros y también entre las tumbas y los nichos de este cementerio. Carabineros entonces ha logrado replegar a estos manifestantes en estos últimos minutos en este lugar, porque antes también estaban en el exterior y en ambos lugares intentaron levantar algunas barricadas, encender algunas fogatas. Sin embargo, estas fogatas no crecieron en magnitud y fueron rápidamente apagadas. Los Carabineros, el carro lanzaguas de apoyo, se mantienen también ya en estos lugares, están apostados en los exteriores del cementerio general a la espera entonces de poder dispersar completamente a estos manifestantes, al tiempo que, si nos vamos al origen de esta actividad, aquellas personas que vinieron a la romería para recordar y homenajear a las víctimas de la dictadura se retiraron ya casi en su totalidad y en forma muy pacífica, diametralmente distinto a la actitud que tienen estos sujetos que se mantienen entonces todavía en el interior del cementerio general, tratando de encontrar una chance para reactivar estos disturbios que hasta ahora están siendo controlados por Carabineros. María José Ignacio. Muchas gracias, Juan Francisco. Vamos a retomar el contacto contigo si es que es necesario. Por supuesto que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y esta noche Informe Especial va a revelar los crudos relatos de jóvenes pertenecientes a un movimiento católico de una parroquia de Rancagua. Denuncian haber sido abusados sexualmente por 2 psicólogos encargados de esa pastoral. Un programa fuerte e imperdible esta noche en 24 Horas Central. Durante más de 10 años, todos los días sábados a las 5 de la tarde, funcionaba aquí en la parroquia San José de Obredo de Rancagua el grupo pastoral Revive. Me acuerdo que no se demoró más de 6 meses en decirme te amo. Yo quería un papá, ¿cachai? Y que este compadre se aprovechara todo eso para hacer lo que hizo. Que él me dijera, yo te amo como un papá, pero en el fondo terminara teniendo relaciones sexuales conmigo. Hoy, Informe Especial en 24 Horas. Claro que sí, vamos de inmediato con noticias internacionales porque ustedes lo saben, este 11 de septiembre también tiene un significado y bastante trágico en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Claro, para eso está en el estudio nuestra compañera Soledad Agüero. Como decía Ignacio, importante la fecha del 11 de septiembre y también Barack Obama hizo un discurso. Así es, 15 años ya se cumplen desde los atentados en Estados Unidos y el presidente Barack Obama ha estado participando en distintos actos conmemorativos para rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en esa oportunidad. Barack Obama en un principio realizó ahí un minuto de silencio en la Casa Blanca, un minuto de silencio que comenzó a las 8:46 de la mañana, a la misma hora en que el primer avión impactó contra la primera torre, la Torre Norte. Después ese minuto de silencio se repitió 5 veces por el segundo impacto, luego por el desplome de cada una de las torres, el ataque contra el Pentágono y también por la caída de un avión en Pensilvania. Después Barack Obama se trasladó hasta el Pentágono, donde ahí pronunció un discurso donde recordó a todos quienes perdieron la vida ese 11 de septiembre. Destacó el coraje también de quienes ayudaron a salvar vidas y manifestó que la amenaza terrorista que sigue hasta el día de hoy no va a poder vencerlos y pidió no ceder ante el miedo. Revisemos ahora lo que ocurrió en el World Trade Center, donde ocurrieron estos ataques del 11 de septiembre. Ahí estuvieron presentes el candidato del Partido Republicano y también la candidata demócrata Hillary Clinton, quienes hicieron una pausa en sus actividades de campaña. Una campaña que ha estado marcada por varias divisiones y todos estos homenajes en medio de la campaña en los cuales participaron también junto a la policía, también a familiares de las víctimas, y Hillary Clinton, que tuvo que retirarse antes de esta ceremonia por problemas médicos. Han reportado que ella se desvaneció al tratar de subir a la camioneta que después la trasladó. Desde su equipo de campaña explicaron que había sufrido un golpe de calor durante el acto y que ahora se encuentra en el departamento de su hija recuperándose.
Y a propósito de divisiones en medio de la campaña presidencial en Estados Unidos, ahora Hillary Clinton tuvo que salir a pedir disculpas después de haberse referido a los votantes de Donald Trump como una canasta de gente deplorable durante un acto de recaudación de fondos con minorías sexuales. Desde el lado republicano reaccionaron inmediatamente. Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, la acusó de insultar a sus simpatizantes, y Clinton tuvo que afirmar a través de un comunicado que no fue una buena idea haber generalizado, porque ella se refirió a la mitad de los votantes de Donald Trump. Esos fueron los términos que ella ocupó. Reconoció que se equivocó, aunque de todos modos insistió en que sigue considerando deplorable la retórica de la campaña de Donald Trump, a la que calificó como intolerante y racista. Nos vamos ahora a Brasil, porque Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados y el principal impulsor del juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff, podría ser destituido este lunes. Él está acusado de falta de decoro parlamentario por haber mentido sobre unas cuentas que tiene en Suiza, y también está suspendido de su cargo desde el 5 de mayo por decisión de la Corte Suprema. El Tribunal Supremo Federal de Brasil lo está investigando también por corrupción, por lavado de dinero relacionado con los sobornos en la empresa estatal Petrobras, y según encuestas 297 legisladores votarán para destituirlo, 40 más de lo que se requiere, y al menos 20 serían de su propio partido, el Partido Movimiento Democrático de Brasil, el partido de centro derecha, que es el mismo al que pertenece el actual presidente de Brasil, Michel Temer. Vamos ahora a México, donde miles de personas marcharon en contra de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que busca legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son manifestaciones que se realizaron en 16 ciudades de 8 estados del país, y según sus organizadores asistieron más de 300.000 personas, pero según medios locales la asistencia no fue tan masiva como ellos dicen. La mayor participación se dio principalmente en estados más conservadores, aunque de todas maneras ya varios señalan que desde los años 30 que no se veía una convocatoria de ese tipo. En la presentación de este proyecto de ley, el presidente Enrique Peña Nieto había manifestado que con esto busca que se reconozca como un derecho humano que las personas se puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna, y para este domingo organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales van a convocar a varias marchas en respuesta a esta manifestación. Y finalizamos con estas imágenes que llegan desde Sri Lanka, donde se realizó uno de los desfiles más coloridos en ese país, y es un desfile donde los elefantes, como podemos ver, son los protagonistas. 28 de estas especies recorrieron ahí disfrazados también con la compañía de 44 grupos de danza que desfilaron al ritmo de la música. Algunos de ellos también llevaron cofres, según cuenta la tradición. Es un desfile que también se inspira en la religión budista, porque hay que recordar también que los elefantes son considerados sagrados dentro de este país. Esta información, y también se puede informar en 24horas.cl de todas las noticias del mundo. Por supuesto, listo. Nos vemos. Que estés bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque ya retornamos con más información. Buenas tardes, y hoy tenemos buenas noticias para el deporte en general en Chile, y las noticias llegaron desde China porque hay campeones mundiales en patín carrera. Principalmente, bueno, la noticia viene para el Team Chile. En la ciudad de Nanjing se realizó el mundial de esta disciplina, patín carrera, y la primera buena noticia estuvo en los patines de María José Moya, que logró un nuevo título mundial al ganar la medalla de oro en los 300 metros femeninos con un tiempo de 26 segundos y 135 centésimas. La Pepa venció a rivales como la coreana An Yusel y la colombiana Jersey Puello, que terminaron segundas y terceras respectivamente. No es la primera vez, ojo, que María José Moya gana este título. Ya lo había conseguido el año 2013, pero les dije que eran dos buenas noticias. La segunda vino en los patines, la medalla de plata conseguida por Emanuel Silva en la categoría
de 300 metros con un tiempo de 23 segundos y 97 centésimas. Solamente fue superado por el alemán Simon Alfred, que fue el ganador con 23 segundos y 86 centésimas. Nuevo título mundial entonces para el patín carrera, una disciplina que lamentablemente no está en los Juegos Olímpicos, pero que nos sigue entregando buenos resultados a nivel mundial. Y en una nueva jornada de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 se esperaba la carrera de la gran carta nacional Cristian Valenzuela, los 1500 metros. El chileno, medallista en Londres, había obtenido el segundo lugar en la prueba clasificatoria, pero lamentablemente fue descalificado. Más detalles, vamos a Río con Claudio Arévalo. Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo desde el estadio Joao Havelange, acá en Río de Janeiro, donde lamentablemente hay malas noticias para el equipo chileno porque Cristian Valenzuela, quien era una de las cartas de medalla para el Team Chile en estos Juegos Paralímpicos, quedó descalificado en su serie de 1500 metros, en una carrera compleja para el atleta nacional que fue arrastrado en el inicio de esta competencia por su guía, Christopher Volados, lo que significó la eliminación del atleta nacional en esta serie de los 1500 metros. Su tiempo de 4 minutos 28 segundos y 93 centésimas tampoco le hubiese significado avanzar a la final de esta categoría. Una noticia lamentable, decíamos, y ahora Valenzuela se va a preparar para el 18 de septiembre competir en el maratón. La última instancia de conseguir medalla para este atleta nacional. Eso es todo desde acá, desde Río de Janeiro. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, lamentable entonces por Cristian Valenzuela, que queda descalificado. ¿Les parece si vamos también al MotoGP? Porque arrasó Dani Pedrosa. Se quedó el español con el título ahí en San Marino. El español consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al quedarse con el Gran Premio de San Marino y se convirtió así en el octavo ganador de un Gran Premio este año en un campeonato que está bastante peleado. Pedrosa llegó por delante del siempre favorito, el italiano Valentino Rossi, del español Jorge Lorenzo. Con esto Rossi, que iba puntero hasta la tercera vuelta, se acercó igualmente un poquito al líder del campeonato, que es Marc Márquez, quien finalizó en cuarto lugar. Está emocionante el MotoGP. Como tan emocionante está el campeonato de apertura del fútbol chileno. Se está jugando la fecha número 6 y Colo-Colo va a enfrentar esta tarde a Deportes Antofagasta. El partido se va a jugar a las 17 horas con 30 minutos en el estadio Calvo Bascuñán y Pablo Guede buscará sumar su segundo triunfo al mando de Colo-Colo en una campaña pobre e irregular de los Salvos. Los Salvos están en Antofagasta, entonces tienen solamente 4 puntos y necesitan imperiosamente la victoria si quieren acercarse a la zona alta, con una formación que sería con Justo Villar en portería, Fierro, Baeza, Barroso, Campos, Pavés, Valdés, ojo, se mantendría como titular, Ramón Fernández, Marcos Volados, el debutante, Esteban Paredes y Martín Rodríguez. Colo-Colo intentará entonces quedarse con los 3 puntos. Escuchemos las voces de los protagonistas en las horas previas a este duelo. Difícil, complicado, pero ya es hora de empezar a ganar y estar concentrados los 90 minutos, que es lo que queremos. Trabajamos mucho las 2 semanas que estuvimos de para, así que esperemos que mañana todo lo trabajado podamos llevarlo a la cancha, que es lo importante. Y tenemos también fútbol internacional, estadio Renato de Alara, se enfrentaba el Bolonia, el local, con Eric Pulgar en la banca y el Cagliari con Mauricio Isla como titular. Abre la cuenta Simone Verdi, minuto 23 para el Bolonia y aumenta Federico Di Franco en el minuto 74, una muy buena definición en el centro del área. Di Franco entonces marcando el 2-0, llegó el descuento. Bruno Alves para el Cagliari, que tuvo, como lo decíamos, 90 minutos a Mauricio Isla como titular en el fútbol italiano. Y nos vamos al fútbol español. Arrancó desde el banco, eso sí, Felipe Gutiérrez, pero en el minuto 20 ingresó al campo de juego el chileno. Le habían dado descanso por estar con la selección y vio acción el jugador nacional. El Betis, justamente su equipo, tras el ingreso del chileno, se pone en ventaja. Minuto 38, Rubén Castro, buena definición de derecha. Nada que hacer el portero del Valencia. Va a llegar el 2-0 ya en el segundo tiempo, minuto 54. Tremendo contragolpe y es Joaquín, uno de los emblemas que tiene este equipo del Betis, quien marcaba el 2-0. Un Felipe Gutiérrez de buen cometido, en lo que le tocó por lo menos intervenir, y veía cómo
Rodrigo, el español, descontaba en el minuto 75 y parecía que era un desastre. En el minuto 78, Ezequiel Garay, el argentino, marcaba el 2-2. Historia escrita en Mestalla, el estadio del Valencia. No, señor, porque en el minuto 92 de partido, Rubén Castro marcó el 3-2. El Betis le ganó como visitante entonces al Valencia con la presencia de los 20 minutos de Felipe Gutiérrez y el quillotano. El Gato Silva, el goleador, marcó la derrota por 4-3 de su equipo, el Cruz Azul, ante el América. Ganaban por 3-0 con este gol del Gato Silva y de manera increíble terminan perdiendo este encuentro en la máquina cementera. 4-3 terminaron cayendo los del Cruz Azul, pero lo que nos interesa a nosotros es que el Gato Silva sigue con su buena actuación y se consolida como un goleador y lanzador de penales. Vamos a unos comerciales y seguimos con 24 horas al día. Si planea viajar rumbo al sur en estas fiestas patrias, ponga atención porque la concesionaria a cargo del peaje Angostura anticipa que la velocidad promedio llegará a los 40 kilómetros por hora. Hay que tener paciencia y por lo tanto se duplicarán los tiempos de viaje. La situación podría ser incluso peor si se concreta la anunciada protesta de los vendedores ambulantes. Solo 3 días festivos tendrá el fin de semana patrio. Poco para diferir los viajes y un peligro para el viernes 16 de septiembre, donde en una tarde Angostura deberá evacuar unos 50.000 autos en dirección al sur. Este año han habido pocos feriados, por lo tanto es atractivo, es sexy, se necesita este feriado para muchas familias. Mi recomendación es que aquellas personas que en la medida de lo posible puedan, por ejemplo, viajar el jueves 15 en la noche o el viernes 16 de madrugada, van a reducir significativamente el tiempo de viaje. Pese a que se aplicarán sistemas 3x1, la velocidad promedio podría llegar a 40 kilómetros por hora, duplicando los tiempos de viaje. El peaje Angostura ahora está más cerca de Santiago antes del Casino Monticello y esta semana debutó con denuncias de los cajeros que terminaron provocando un gran taco. Estábamos en baño químico, no teníamos confort. Ya está todo solucionado, dicen desde la concesionaria, donde solo levantarán las barreras si hay más de 30 autos en cada una de las 14 casetas de peaje. Tenemos aquí por contrato un límite de 120 metros en que no es que se levanten las barreras, sino que se nos aplica un castigo. Pero no deberá ocurrir eso porque, insisto, si está bien implementado y operando adecuadamente en la plaza, no deberá ser necesario ninguna medida extraordinaria. Al taco que ya se anticipa se suman las amenazas de estos vendedores que hasta la semana pasada comercializaban charqui, tortillas y pasteles en medio del peaje, una práctica que en la nueva plaza quedó prohibida. No vamos a tomar el peaje para el 18 y para el 18 le vamos a dejarle en barra. Si la concesionaria no quiere por la buena, nosotros por la mala vamos a actuar. Porque ya está aquí, estamos hasta aquí ya, chato. Hasta el momento nadie nos escucha, nadie nos ha dado ninguna solución. Si yo llego a las 5 de la mañana cada día, hasta ahora me he vendido 3.000 pesos. Y en un día normal yo me vendo 15, 20.000 pesos. En esa materia yo no me puedo pronunciar mucho porque es materia de la autoridad. La autoridad es la que toma las decisiones en ese sentido. Y en ese sentido yo entiendo que la autoridad les ha indicado y ha conversado, dialogado con ellos en el sentido de que no pueden estar acá. Decenas de obreros trabajan demoliendo el antiguo peaje Angostura, un clásico de los fines de semana largo que sucumbió con la modernidad y el ánimo de recaudar más dinero. Y cruelmente 2 cachorros fueron abandonados en la ciudad de Quillota. Los perros eran trasladados en la maleta de un auto. Luego los tiraron a una ferretería agrícola y todo esto quedó registrado por cámaras de seguridad. Es el momento exacto. Este hombre pensó pasaría desapercibido. Abandonó a estos cachorros como si fuesen un objeto. Sin darle mayor importancia, los transporta en el maletero para luego tirarlos sin dimensionar el peligro. Hecho ocurrido la mañana del jueves recién pasado en una ferretería y veterinaria agrícola en Quillota, donde sorprendidos dieron atención a las cachorras de 6 semanas. Verdaderamente indignado por el hecho de que siempre nos vienen a tirar perritos para acá y no hay una conciencia ni una responsabilidad de las personas que lo hacen. Lo dejan porque acá nosotros vendemos productos veterinarios, hay un médico veterinario, entonces ellos ven que hay perritos, entonces seguramente por eso los van dejando. Gracias a Dios están súper bien, ¿ya?
igual no estaban desnutridas, tenían una que otra garrapatita. Yo creo que esa fue la razón de por qué las botaron. Y por ser hembras, más que nada. Que la gente siempre prefiere macho. Las distintas instituciones ya están tomando medidas. El municipio presentará acciones legales, mientras las agrupaciones animalistas repudian el actuar del desconocido conductor. El municipio tiene ya desde el año 2003, impulsa una campaña fuerte en lo que es tenencia responsable de mascotas y también tiene una ordenanza municipal en la cual sanciona estas acciones. Pero el abandono y el maltrato animal no es un hecho aislado en Quillota. Bimbo, una perrita de 6 meses, fue brutalmente agredida con un rifle a postones que dejó inmóviles sus extremidades traseras. La botaron a la calle, miren cómo quedó. El tipo que la botó a la calle encontró otra persona que fue, le disparó porque no le agradó seguramente el perro que andaba dando vuelta por ahí y la dejó inválida. Casos que evidencian la importancia de la tenencia responsable de mascotas, un remesón para así no abandonar a quienes solo saben entregar amor sin pedir nada a cambio. La benzina ha registrado varias alzas en las últimas semanas, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los automovilistas. Pero en 24horas.cl te mostramos dónde encontrar las bencinas más baratas en tu ciudad. Y entregamos una serie de consejos también prácticos, por supuesto, para ahorrar, lo que siempre es bienvenido, entendiendo que se viene una semana bien movida con el 18, María José. Hay que cuidar lo que hay dentro del bolsillo, dice. Para gastarlo el próximo fin de semana. Que le vaya muy bien, que tenga buenas tardes de parte de todo el equipo, le agradecemos su sintonía. Chao. Chao, chao. Hemos presentado 24 horas al día.